Bien, continuamos. Vuelvo a repetir. Este tipo de conceptos es lo que nos dio, o mejor dicho, es lo que dejó el derecho romano dentro de la manera o la forma de poder demostrar la legalidad de una cosa. ¿La legalidad de qué? De la posesión de esa cosa o de la propiedad. Recuerden ustedes que incluso para reclamar, para poder denunciar, para poder tratar de demostrar que una cosa, una propiedad en materia civil o en materia penal, como quiera que fuera, mercantil, etcétera, es nuestra, tenemos que comprobarlo. Voy a poner un ejemplo. Cuando viene una repartición de bienes por una sucesión testamentaria o intestamentaria, cuando viene la repartición de bienes por cuestión de un divorcio, hay que acreditar la propiedad. Lo primero que pide la autoridad es acredítame la propiedad. Si nosotros le rentamos o le prestamos una casa, un departamento a alguien, lo primero que hay que hacer cuando queremos desalojarlo, acreditar la propiedad. Y si nos las invadieron, tenemos que acreditar la propiedad. Y el que se encuentra adentro, para no tener problemas por un delito de despojo, también tendría que acreditar la propiedad. ¿Y cómo va a acreditar esa propiedad? Bueno, ahora actualmente puede ser un contrato, puede ser una escritura, una factura, pero para el derecho romano, estamos hablando de nuestro derecho, cuando empezaba, la única manera era el poder demostrar por medio de un cuasi contrato. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora bien, ya habíamos dado el concepto de cuasi contrato. ¿Qué es el cuasi contrato? Es un acuerdo de voluntades que crea y extingue derechos y obligaciones. ¿Sí? Este concepto básico debe contener ciertos elementos, ciertos requisitos. Por ejemplo, los elementos, dos, fundamentales: la voluntad y la obligación. Recuerden que estos dos conceptos los encontramos dentro de los principios generales del derecho. Dentro de los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que para llevar a cabo el reclamo de nuestros derechos tenemos que cumplir con una obligación. Entonces son los principios básicos. El mismo concepto de derecho lo dice. Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre que vive en sociedad. Y la norma jurídica es la única norma obligatoria de derecho. Está obligatoria. ¿Sí? Pero la voluntad es un aspecto que si queremos, lo hacemos, y si no, valga la redundancia, no. Recuerden que hay un pensamiento filosófico. No lo dice literal, sino hay que leer toda la filosofía, tanto de Sócrates como de Platón, que dice que existen obligaciones emanadas de voluntades, pero no hay ninguna obligación emanada, perdón, obligaciones emanadas de voluntades, pero no hay ninguna voluntad que emane de una obligación. Ninguna. Ahora la voy a definir. Dice el concepto de obligación: cumplir con lo expresamente pactado. Es obligatorio. Lo pactamos, lo quisimos, ahora cumples. Y la voluntad deja en su concepto el que podamos hacer o dejar de hacer lo que queramos. ¿Queda claro? Esa es la voluntad y esa es la obligación. ¿Sí?
Requisito fundamental, la aceptación. En el caso de la voluntad, la firma. Las voluntades y las obligaciones pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Qué es una obligación unilateral? Como el nombre lo indica, es aquella que manifiesta la participación de una sola persona, es decir, de una sola parte. Solamente un individuo, una persona, una parte es la que se va a obligar. Nada más. No hay más partes. Un ejemplo, yo podría poner como tal el pago de una pensión alimenticia. ¿Sí? Si la obligación es bilateral, hablamos de dos partes. ¿Cuál sería un ejemplo de una obligación bilateral? El contrato. Un contrato. ¿Sí? ¿Cuál sería otro ejemplo? El matrimonio. El matrimonio en donde dos partes se obligan. Y por ejemplo, ahí mismo, en esos mismos ejemplos, podríamos mencionar la voluntad. Voluntad bilateral, el matrimonio. Voluntad bilateral, el contrato. Voluntad unilateral. ¿Cuál sería un ejemplo? El testamento. ¿Queda claro? En donde el decuyus, en vida, voluntariamente decidió a quién sucederles sus reces, sus cosas. ¿Quedó claro, muchachos? Ahora bien, en el caso de la voluntad, fíjense bien, en el caso de la voluntad, estamos hablando de que esta, en relación a lo que es lo que podemos hacer o no podamos hacer, no genera alguna sanción. Si voluntariamente no hacemos algo o dejamos de hacer algo, no lo genera. Pero la obligación sí. La obligación sí lo genera. Y genera una sanción. Aquí, por ejemplo, haciendo un poquito de historia, cuando los romanos crean los diferentes tipos de sanciones, fíjense lo que estoy mencionando, sanciones, no penalidades. Ustedes me dirán, pues es lo mismo, maestro, sí, pero en los conceptos jurídicos que se utilizan para la materia o la rama del derecho es diferente. Porque una sanción comúnmente es pecuniaria, comúnmente es administrativa. Y una penalidad, estamos hablando de algo más grave, muchachos, más grave. ¿Como cuál? La privación de la libertad, es decir, la prisión. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Recuerden que hay sistemas jurídicos contemporáneos, por ejemplo, como el anglosajón, que como penalidad tiene la pena de muerte. Otro sistema jurídico, como el de extracción filosófico-religiosa, que mantiene como penalidad la pena de muerte de manera más crueles, como la lapidación, la tortura, que es otra sanción, la mutilación, que es otra sanción, y esas nada más son penalidades. ¿Qué quiere decir eso? Nada más para materia penal. Para nuestra materia, que estamos hablando del derecho civil romano, la sanción es pecuniaria. Y a este tipo de sanción los romanos le denominaron mora. M-O-R-A. Mora. ¿Sí?
Voy a hacer pausa, muchachos.